¿Alguien ha visto a alguien que vaya manejando su coche y de repente vea un semáforo y diga, ¿quién es el loco que ha puesto un semáforo aquí? O que ¿por qué han puesto un ceda el paso aquí para que yo ceda el paso a los demás? Que los demás esperen. La ley está estipulada para saber lo que debemos de hacer. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, lo creó en la condición de poder cumplir ese pacto. Entonces, la pregunta es incorrecta. No por qué Dios es tan malo y por qué permite que el ser humano tome de ese fruto sabiendo que iba a pecar. Es lo contrario. Puso ese árbol para representar el pacto. Ese árbol no es nada más que una representación del pacto. No es en sí la vida. Es el árbol de la vida porque representaba la vida que Dios había dado en un principio. Ahora, Dios no es injusto, sino todo lo contrario. Es justo, es sabio y es todopoderoso. E incluso preparó a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Por en el caso de que el hombre pecara, ese fuera el camino para que el ser humano pudiera recibir la salvación. Entonces, que podamos tener la seguridad y la evidencia de este capítulo de Génesis 3, que es muy importante, porque es donde se pierde y donde se restaura todas las bendiciones que hemos visto durante estas 3 semanas. En Génesis 1, 27, 28, y en Génesis 2, esas bendiciones que Dios le da al ser humano. Entonces, ahora, para entender el problema fundamental del ser humano, necesitamos entender lo que pasa antes del problema fundamental. Porque no es desde el momento que nace Adán y Eva, o desde el momento en el cual Dios crea a Adán y Eva, comenzó el problema, al Satanás tentarlos, sino antes de eso ya había un problema eterno, un problema oculto desde tiempos eternos. ¿Qué quiere decir ese problema? En Ezequiel 28, del 15 al 19, la palabra de Dios habla acerca de Satanás, de quién era Satanás, o de quién es Satanás, de cómo, siendo Lucero, un ángel de luz, el cual estaba encargado de la alabanza, y dice que su cuerpo mismo era alabanza, cambia y se corrompe, y se transforma en Satanás. La palabra dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón por tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Con tu multitud de maldades y con tu iniquidad de tus contradicciones, profanaste tu santuario. Viendo la palabra me parecía extraño, porque la gente que busca la sabiduría, la hermosura, el reconocimiento, el enaltecerse, el ser más. Pero es curioso que la palabra de Dios refleja que Satanás, el diablo, en el problema desde antes de que el mundo fuera fundado, cayó por esas 3 cosas. Cayó por ese esplendor, por esa belleza que tenía y por la sabiduría que tenía. Quiso ser más sabio que Dios, entonces corrompió su sabiduría. Entonces tenemos que entender que antes de que el ser humano ya aparezca en la tierra, antes de que la tierra fuera formada, Satanás ya estaba ese problema de Satanás. Entonces Satanás fue el que engañó después a Adán y Eva, como hemos visto en la palabra de Dios. No solamente eso, sino en la palabra de Dios, en Apocalipsis 12, del 9 al 12, habla de la serpiente, el dragón, de Satanás. Y el versículo 10 dice claramente que dice que era acusador. Dice que ya en el cielo, Satanás mismo acusaba a los ángeles, de día y de noche. Estaba acusándolos continuamente. ¿Y Satanás qué viene a hacer con nuestras vidas? Nos acusa. Sí, tú eres un hijo de Dios, pero... y has hecho esto, pero tú... Siempre viene con acusaciones. Y eso es lo que él hacía desde antes de la fundación del mundo ya. Y no solamente eso, sino podemos ver la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice cuando antes de crear la tierra, Dios dice que la tierra estaba como desordenada, en desorden, con vacío y con tinieblas. Esas 3 cosas son las que estaban dentro de la tierra. Ahora, me he molestado en buscar cuál es el significado de esas cosas, y el desorden significa confusión y alteración de la perturbación del orden en sí. Entonces quiere decir que la tierra estaba perturbada, alterada y con confusión. Eso es el desorden. Luego, ¿el vacío qué es? Es la falta, la carencia, la ausencia de algo. La tierra estaba vacía. Y no solamente eso, sino habían tinieblas, que es la falta de la luz, o la suma de la ignorancia, o la confusión por falta de conocimiento. Esa es la definición que dice el diccionario de esas 3 palabras. Entonces podemos ver que en ese estado, cuando Satanás ya había sido corrompido, por su hermosura, por su imagen, por su inteligencia, podemos ver ese pecado original, que antes del pecado original ya estaba ese problema. Entonces,
Cuando yo tengo un problema, cuando tengo una situación, cuando veo mi situación y mi estado espiritual, no tengo que ver solamente el estado que tengo ahora, sino hay un problema que viene antes de la fundación del mundo. Desde tiempos eternos está. Desde que la tierra fuera formada, antes que eso estaba ya. Entonces, que sea un tiempo que podamos reflexionar, viendo la corriente espiritual y viendo el significado importante del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un problema que es fundamental, que tiene mucho tiempo ya, y que ha enraizado en nuestras vidas. Y la gente que dice, es que es la cultura, es que nosotros lo hacemos así, es que en mi país lo dicen de esa manera. Ahora, ¿cuál es la cultura de mi país? ¿Cuál es la tradición de mi país? ¿Cuál es mi cultura? ¿Cuál es mi naturaleza? Es la naturaleza que viene desde este procedimiento, del problema de Génesis 3 que hemos visto en el día de hoy y de ese problema anterior a Génesis 3. Entonces, que entendamos a la hora de ver nuestros países, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros trabajos, estudios, que ese problema, esa situación, tiene mucho más tiempo del que pensamos. Y es un problema al cual Satanás, que es, dice, mentiroso, ladrón, viene para robar, matar y destruir, está tratando de hacer lo que ya hacía anteriormente. Entonces, tenía todas las bendiciones, tenía todo el poder, pero por causa de ese poder, esa bendición, ese esplendor que tenía, se corrompió. Y es lo que trata de hacer al ser humano. Lo mismo. Hemos visto la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Qué es lo que hizo el diablo con Adán y con Eva? Les hizo perder el pacto. Dios les había dado un pacto eterno, un pacto absoluto, un pacto perfecto. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Les hizo dudar del pacto de Dios. No hizo otra cosa, les hizo dudar del pacto de Dios. ¿Y qué es lo que hace Satanás con nuestras vidas? Nos tienta para hacer dudar de la palabra de Dios. Dios es una palabra concreta y absoluta. Les dijo, no comáis de ese árbol. Y ciertamente el día que comáis, moriréis. Pero Satanás, ¿qué viene? A decir cosas que son aparentemente verdad, pero no es la verdad completa. ¿Qué Dios os ha dicho? ¿Que no comáis de ningún árbol? Dios les había dicho que no comieran y les había dicho que comieran de ese árbol. Pero viene con cosas parecidas a engañarnos. Conforme la gente del mundo hace, dice o parece que sea. Entonces, que podamos en nuestras vidas reflexionar y ver cuál es ese engaño que aún queda en nuestras vidas por parte de Satanás. Que viene con esa verdad a medias, que es nada más que la mentira, para tratar de confundirnos. ¿Y cómo les engañó? Podemos ver en el versículo 5, Génesis 3:5, dice, y de toda planta del campo, antes que fuese, perdón, estaba en el 2, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que hizo? Les tentó con el mismo problema que él tenía, la arrogancia. Satanás fue arrojado del cielo porque quería ser igual que Dios. Y esa es la tentación que hizo Satanás a Adán y a Eva. Porque sabe que a Dios ya trató de superarlo y no puede. Es imposible. Y aunque es un ángel caído, ¿qué hace ahora? Ataca a la mayor creación de Dios, al ser humano, la creación perfecta y divina de Dios, que está hecha para darle la gloria, la alabanza y entregar todo delante de Dios. Entonces, ¿qué hace? Ataca al ser humano del mismo problema que él tuvo, con esa arrogancia, con el querer ser como Dios. ¿Qué es lo que nos dice el mundo en el día de hoy? Cada uno tiene que creer en lo que él crea. Cada uno tiene que hacer las cosas lo mejor posible. Tú tienes que esforzarte lo mejor. ¿Cuánto me voy a poder esforzar para hacer las cosas bien? ¿Hasta qué punto me tengo que esforzar para hacerlo mejor que lo que ya lo han hecho las otras personas que han vivido antes que yo? ¿Qué voy a poder descubrir yo que no haya descubierto ya ahora? Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol. El problema que es, por causa de ese pecado original, por causa de ese problema, el ser humano vino a ser destruido. Vino a ser una depravación total. Y por causa de esa depravación, el problema no es que ahora se descubran cosas nuevas. Estaban ya. Pero por la depravación, por ese pecado original, se taparon los ojos espirituales para ver esas cosas que ya estaban. Entonces, nosotros necesitamos restaurar el pacto de Dios para volver a ver esas bendiciones que Dios nos ha dado dentro de Jesucristo. No solamente les atacó con la arrogancia, sino en Génesis 3:6 los tentó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
vio que eran buenos, vio que era agradable. ¿Qué hizo? Les tentó completamente. ¿Por qué? Les engañó para que fueran como Dios, mediante la arrogancia, y luego les incitó a que cayeran en esa tentación. ¿Y Satanás qué hace en este día de hoy con la gente del mundo? Nos tenta. Está tentándonos completamente. ¿Por qué? Porque la gente del mundo lo hace. Si todos lo hacen, ¿por qué tú no vas a ser igual? ¿Vas a ser el único loco que no lo haga? Con nuestros amigos. Yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando estaba en el trabajo, que trabajaba en España, porque no fumaba porros, marihuana o chocolate, todas esas cosas, te miraban, ¿no fumas? Te miraban como, no sé, como un perro raro, como algo, no sé, alguien que no hacía, ay, como la primera persona que se encontraban que no hacía esas cosas. Y no lo hacía, pero ni lo hacía por parecer más ni por parecer menos, sino porque no veía que era necesario para mi vida esas cosas. No digo ya, cada persona puede discernir su vida como quiera, sea lo que hay que hacer o no hay que hacer, pero no lo veo beneficioso para mi vida y por eso no lo hacía. Y se lo explicaba y no lo entendían. Ay, con lo bueno que es, con lo divertido que es, todos lo hacen. Y había un grupo de 10, 15, 20 y el único que no lo hacía era yo. ¿Qué quiere decir? Que las personas del mundo nos van a mirar muchas veces de manera rara porque ya es una cultura en el mundo. Es que todos lo hacen así, ¿por qué vas a ser tú el único que no lo hagas? Ese es el engaño de Satanás. Esa es la mentira de Satanás. No es que ese tipo de manera de actuar, ese vocabulario que tenemos, esas situaciones que tenemos, son cultura de nuestro país. Y son cultura nuestra, pero es parte del engaño del diablo. En un origen no era así. Hemos perdido la esencia del Evangelio. Y al perder la esencia del Evangelio, al caer dentro de esa arrogancia y esa tentación, ¿qué pasó? Se corrompió todo. No solamente se corrompió Adán y Eva, sino se corrompió todos los animales, toda la creación. Dios le dice a Adán, por tu causa será maldito toda la tierra. Entonces, se corrompió todo. El vocabulario, el carácter, el temperamento, el amor, se corrompió todo absolutamente. Por eso lo que vemos ahora como aparentemente el amor, o las buenas obras, o el vocabulario que tenemos, o incluso la cultura, la filosofía, todo eso que parece que sea bueno, está corrompido por causa de este pecado original. Y por causa de ese pecado que está desde antes de la fundación del mundo. Entonces les bendigo para que puedan ver correctamente esa realidad espiritual. En el versículo 7 también dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ese momento nunca habían sabido que estaban desnudos, habiéndolo estado desde el principio. Pero en ese momento que pecaron se abrieron sus ojos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento Satanás, al tentarles, cambió la identidad, cambió el estado y cambió su situación completa. Y ahí es que vieron que estaban completamente desnudos y vieron la realidad que tenían. Y yo no sé si alguien ha tocado alguna vez una hoja de higuera, pero yo en verano a veces he ido sin camiseta por el campo y una higuera que te toca por la piel escuece, se te pone la piel roja y escuece. O sea, no me quiero imaginar poniéndose las hojas de higuera para taparse el cuerpo. Entonces, hasta ese punto llegó el ser humano a caer. Yo no quiero ni pensar cómo sería eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Por causa de que el ser humano desobedeció fundamentalmente a Dios, vino un problema, una consecuencia. Podemos ver en el versículo 16, a la mujer le maldice, le dice que con dolor tendrás a tus hijos. Le da una maldición, tanto a la mujer como al hombre. ¿Por qué? Por la separación de Dios. No es por haber tomado en sí del fruto. La gente piensa que por haber tomado del fruto, que mucha gente piensa que es una manzana, que no lo era tampoco, se representa así, por tener una representación, pero no es por tomar del fruto en sí, sino es por romper el pacto que Dios había hecho. Ese es el problema verdadero. El pecado no es robar, matar, asesinar y todo hacer, que también lo es. Eso es un pecado de acción. Pero el pecado original es la separación de Dios. Y por causa de la separación de Dios, el resultado, la conclusión de ese problema, esa consecuencia es el pecado de acción que hacemos diariamente. Entonces, que no seamos engañados por lo que nos dice la tradición, la religión o la filosofía, sino que entendamos bien lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde vino todas las maldiciones, todos los desastres, todo el dolor, todo el sufrimiento. Todo el problema vino a través de ese problema original. Entonces, que podamos entender completamente ese pecado original y la consecuencia que trae eso. No solamente dice eso, sino dice que en el versículo 17, al hombre, como hombre, lo maldice también y dice: con el sudor de tu frente tendrás que comer. Tenía que sufrir para poder alimentarse. ¿Y qué pasa con la gente del día de hoy? Tenemos que sufrir para trabajar.
Tenemos que sufrir, sudar, para ganar nuestro pan y nuestro salario. Y eso es la maldición que también viene por causa de ese pecado original. Entonces, que restauremos la verdadera bendición para no vivir como viven los del mundo, sufriendo, sudando y agobiados por el mundo, sino que restauremos la bendición que Dios nos da de disfrutar de lo que Dios ya nos ha dado. Y en el versículo 18 te dice que el campo produciría espinos y cardos. Las malas hierbas en un campo, aunque no se siembren, salen solas. Y las arrancas y vuelven a salir. Y a los 2 días vuelven a salir sin haberlas ni regado, ni sembrado, ni haber hecho nada, ni abonado. Y salen otra vez. ¿Qué quiere decir? Lo malo sale solo automáticamente. Entonces, a partir de ese momento salía también de la tierra ese fruto incorrecto. Esos espinos, esos cardos. Cosas que pinchan, que molestan a la hora de cultivar y cosechar. Entonces, eso es lo que va a dar el fruto de la tierra ahora. Y lo que está dando como consecuencia. Entonces, las personas dicen, es que Dios es muy malo, trae maldiciones, trae guerras. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las guerras? ¿Y por qué permite que se peleen? ¿Y por qué permite el hambre? Esa pregunta en sí es incorrecta. No es por qué Dios permite, sino el ser humano, por su propia voluntad, desobedeció la voz de Dios y obedeció la voz de Satanás. Y por causa de esa desobediencia del pacto de Dios y la obediencia de la mentira, el engaño y la tentación de Satanás, es que el ser humano se le abrieron los ojos para ver lo que era correcto. Y rompió el pacto de Dios. Desde ese momento es que vienen todos los problemas. Y hasta ahora han pasado miles de años. Hay personas que dicen una fecha u otra fecha. Nadie lo puede saber exactamente, aunque se puede ver aproximadamente. Pero desde todo ese tiempo, contra más pasa el tiempo, más se está degenerando el mundo. Más se está degenerando las personas. Entonces, que sea un tiempo para que nosotros podamos ver la corriente espiritual. Hasta dónde hemos llegado ahora. Hasta dónde ha llegado mi familia, mi persona, mi país. Y que seamos las personas que, viendo ese problema fundamental y el problema que está desde antes de la fundación del mundo, podamos ver que antes de ese problema ya había una solución, que es solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la única solución que Jesucristo había preparado. Esa es la esencia del Evangelio. Que sea un tiempo para que podamos restaurar esa esencia pura del Evangelio. El Evangelio no es otra cosa, no es las cosas místicas, que necesitamos tener algo místico para ver a Dios, porque Dios es invisible. No es solamente las buenas obras o las cosas que hagamos las personas, sino el Evangelio es algo puro, algo esencial, algo sencillo. Contra más entramos dentro del Evangelio, más normales tenemos que volvernos. Personas más sinceras, más puras tenemos que volvernos. Entonces, que sea un tiempo para que podamos disfrutar correctamente de esa solución fundamental que Dios dio mediante Jesucristo desde antes del problema. O sea, no es que estuviera el problema y para solucionar un problema puso un parche Dios ahí, con Jesucristo. No es eso. Es que preparó a Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que Satanás se corrompiera incluso. Dice que todo, cuando Dios creó todo, cuando Dios estaba, ya estaba Jesucristo con él. Entonces, que podamos entender que Jesucristo está preparado desde antes de ese problema. Para el momento que nosotros hubiéramos ya pecado, venir y rescatarnos. Incluso aunque fuera la única persona yo en el mundo que hubiera pecado, Dios aún así hubiera enviado a Jesucristo para morir, para resucitar y para solucionar los problemas. Porque un ser humano es imposible que pueda recibir toda la culpabilidad y toda la ira de Dios por causa del pecado. Por eso Dios dice que, aun siendo Dios, se humilló y se hizo hombre. ¿Por qué? Porque tenía que ser igual a nosotros, para sufrir lo mismo, ser tentado de la misma manera, pero la única diferencia es que no pecó. En el momento que Satanás, porque fue a Satanás también a atacar a Jesucristo, después de estar 40 días de ayuno, le fue a atacar. Pero lo que es muy importante aquí es cómo resistió a Jesucristo a Satanás. No peleó contra él, no lo reprendió, le contrarrestó con la palabra de Dios. Entonces, que podamos ser las personas que tengamos la palabra de Dios, que en la palabra que Dios nos da a través del mensaje del púlpito podamos ver la corriente que Dios da. ¿Hasta dónde hemos llegado por ese problema original? ¿En qué situación estamos? ¿Y qué palabra nos da Dios ahora? Y en las tentaciones, en los problemas, en las dificultades, en la adversidad, que podamos tomar la palabra de Dios. ¿Qué palabra Dios me da a mí? ¿Qué palabra viene a mi corazón? Y con esa palabra que yo pueda no atacar a Satanás, porque no podemos atacar a Satanás, pero podemos resistir a Satanás. Y podemos ver cómo con esa palabra y con ese poder de Jesucristo, Satanás no tiene más remedio que huir. Porque lo que más teme Satanás es a Jesucristo. Ahora, los creyentes, los hijos de Dios, muchas veces, sí, Jesucristo,
la cruz, y ya sabemos muchas cosas ya. Y pensamos que por saberlo se soluciona. Satanás también sabe acerca de Jesucristo, lo sabe mejor que nosotros. Lo sabe mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que más teme. Es a lo único que teme. Y es a lo único que sabe que no puede enfrentarse y que no puede vencer. Porque es Dios mismo. Entonces, que de verdad podamos tomar ese nombre de Jesucristo para restaurar esa bendición fundamental. Que podamos de verdad restablecer el pacto de Dios. La palabra de Dios en Génesis 3:15, en el día de hoy, hemos visto que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir? Que después de esa maldición, Dios maldijo a la serpiente también. Entonces, maldijo a la serpiente, pero dijo que vendría la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser nacido de hombre. Tenía que ser por una virgen. Esa es la promesa que la palabra de Dios nos da en Isaías 7:14. La virgen concebirá un hijo. Será llamado su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es la profecía y la promesa que Dios dio en un principio. Entonces, tenía que nacer de una virgen y tenía que hacerse hombre igual que nosotros para poder aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora dice, Satanás le podría morder en el tobillo. ¿Qué quiere decir? Yo de pequeño vivía así, no era campo, pero vivía en una casa que era cerca de la montaña. Y donde estábamos, en el aparcamiento, a veces entraban serpientes, chiquititas, así, habían comida, patatas y cosas así, entonces se mezclaban ahí. Y venían ahí y se escondían. Y yo me acuerdo que de pequeño, eran pequeñitas, no eran tampoco muy grandes, si no hubiera salido corriendo. Entonces era pequeñita, pero me acuerdo que una vez con una azada pequeñita de campo, intentaba matarla y la corté por 4 o 5 partes, porque se mueve, no se queda quieta evidentemente. Pero aunque la cortaba en 5 partes, se seguía moviendo. Y quedaba un trocito así y seguía moviéndose ahí. En el momento que y luego, porque es lo que sabe todo el mundo, a una serpiente para matarla hay que cortarle la cabeza. Y aunque el cuerpo se siga moviendo, está muerta ya. Entonces, ¿qué es la diferencia de aquí? Jesucristo dice que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Qué quiere decir? Que destruiría su poder, su autoridad. No dice que lo matará. No dice que matará a la serpiente. No dice que matará a Satanás. Sino que aplastará la cabeza. Quiere decir que le quita el poder, que le quita la autoridad completa. Entonces, que recordemos que dentro del poder de Jesucristo, Dios nos da esa autoridad para atar el poder de Satanás. Para echar fuera todo el poder de las tinieblas, toda la maldición y todos los desastres. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en 1 de Juan 3:8, dice que vino para deshacer las obras del diablo. Que creamos, que de verdad, y evidenciemos en nuestras vidas que Jesús, como el Cristo, es nuestro verdadero Rey. Que viene para deshacer completamente las obras del diablo. Y no solamente eso, en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Que de verdad el poder de Jesucristo nos ha librado del pecado y de la muerte que tenemos. Pecar, vamos a pecar hasta el día que nos moramos. Pero si estamos dentro de Cristo, Jesucristo nos libra de esa ley completamente ya. Les bendigo para que podamos disfrutar de que dentro de Jesucristo hemos sido liberados de ese poder del pecado y de la muerte. Ahora, como Dios nos va a liberar y como Dios nos quita del pecado y de la muerte, puedo pecar lo que quiera y como Dios me perdona, está todo bien, ¿verdad? ¿Es así o no? Hay gente que piensa eso. Hay gente que argumenta: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y hacen lo que quieren. Entonces, la palabra de Dios no hay que sacarla de contexto. Hay que saber por qué se dice, para qué se dice y a quién se le dice. Y con qué objetivo se le dice. Entonces, que entendamos que aunque pequemos, Dios, mediante Jesucristo, nos perdona. Pero, si somos conscientes de que estamos haciéndolo mal, no tenemos que hacerlo. No tenemos que dar lugar al diablo. Porque esa es la manera en la cual Satanás nos quita las bendiciones. Y nos separa completamente de estar juntamente con Dios. Entonces te digo para que podamos entender completamente eso. Y que día a día, no solamente el día que yo recibí a Jesucristo, sino día a día, momento tras momento, situación tras situación, problema tras problema, podamos confesar lo que dice Juan 14:6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie más puede ir al Padre si no es por mí. Entonces, que en cada momento, en cada pelea que tengamos con nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los profesores, con el coreano me refiero al hablar, no con el coreano, el idioma, que también peleamos con el coreano, y con todo lo que nos pasa, que entendamos y recordemos que solamente Jesús, como el Cristo, es nuestro camino,
¿Para qué? Para de verdad restaurar esa bendición original que Dios nos dio. Es la verdadera verdad. Hay muchos caminos, pero no nos llevan a la verdad. Solamente hay una verdad, y es Jesucristo. Y la única vida nos la da Jesucristo. Bendigo para que esta semana podamos restaurar esa verdadera bendición fundamental, de que es solo mediante Jesucristo. Últimamente, y cada vez más, aunque ha estado de época tras época, la gente se esfuerza mucho en unirse. Ay, vamos a hacerlo juntos. Hay muchas canciones bonitas, muchos líderes del mundo, muchos líderes políticos o religiosos. Ay, hay que unirse, hay que hacer las cosas unidos, hay que esforzarse. Y parece algo bueno. ¿Y qué punto se llega ahora? Que todas las religiones son iguales. La gente no sabe si es cristiano, eres evangélico, eres católico, es testigo de Jehová, es mormón o es algo más de lo que hay por ahí. ¿Por qué? Porque hay tantas. Es uno más. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Que la Iglesia no ha estado disfrutando de la bendición original. La culpa y la responsabilidad absoluta es de la Iglesia. No es de Satanás ni es de otras personas. Porque hacemos muchas veces como hizo Adán y Eva. Cuando Dios viene a preguntarnos, ¿qué estás haciendo en el ministerio que te he encargado? No, es que la mujer que me diste... Y la mujer que dijo, no, es que la serpiente no tenía nadie a quien echarle la culpa, no había nadie más para echar la culpa. Y somos así muchas veces, es lo que pasa. Entonces, que entendamos que todas las religiones, yo estoy de acuerdo, son iguales. Ahora, Cristo no es una religión. El Evangelio no es una religión. El cristianismo no es una religión. Es el Evangelio. Experimentado en nuestras vidas, y eso nos hace ser cristianos. Que ser como Cristo de verdad. No es una religión más. No es algo más. Y no quiero decir con esto que seamos ni mejores, ni los únicos. No, sino que no hay nadie más que fuera enviado a esta tierra para solucionar el único problema fundamental del ser humano, que es la separación de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso Jesucristo es el único camino. No porque sea mejor, ni seamos nosotros los únicos. No, sino que es la única solución que Dios dio. Entonces, que podamos restaurar en nuestras vidas, nuestras familias, en nuestros países, que están confundidos por diferentes ideologías, teologías y creencias, que de verdad solamente Jesús como el Cristo es la única solución. ¿Por qué? Porque solo hay un problema, y ese es el problema eterno. Y es el único que puede solucionar completamente ese problema. Les digo para que esta semana pueda ser el mejor día y la mejor semana para restaurar esa bendición que Dios nos dio dentro de Jesucristo. Que esa simiente de la mujer ya ha venido y ha aplastado esa cabeza de la serpiente. Ya nos ha dado la vida, ya nos ha dado el poder, ya nos ha dado las respuestas. Ahora, lo que necesito hacer yo es restaurar mi identidad. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora tengo que vivir tal cual soy, un hijo de Dios de verdad. Ahora, la salvación solamente se recibe por la gracia de Dios. No es por obras, no es por nada más, es por fe. Y esa fe también nos la da Dios. O sea que ni siquiera la fe la puedo obtener yo por mí mismo. La fe, Dios mismo es quien nos la da, para que podamos creer. Entonces, que podamos tener la absoluta seguridad de que la fe es dada por Dios. Y únicamente mediante la fe es que hemos venido a ser hijos de Dios. Que podamos restaurar esa bendición fundamental esta semana, que dentro de Cristo, como dice Juan 19:30, está todo consumado. Y en esa consumación, Dios nos ha hecho ser sus hijos. Y que podamos, como dice la palabra de Dios, en 1 Corintios 3:16, que podamos vivir como templos del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? La 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo les estaba regañando a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo correctamente como hijos de Dios. Y les preguntaba, ¿no saben que de verdad son templos del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en sus vidas. Si lo saben, vivan conforme a eso. Porque no estaban viviendo conforme a eso. Hay un profesor en el seminario, Juan lo conoce también, Sergio, y él pasa lista en la clase. Y cuando alguien no está, o cuando alguien no vino la semana anterior, y llega esa semana, pregunta, ¿por qué no has venido? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Pregunta así para que, digamos, los estudiantes tengan la seguridad de que son estudiantes. Si están estudiando, tienen que estudiar. No pueden hacer otra cosa nada más que estudiar. De repente hay alguien que está así durmiéndose. Tú, ¿cómo te llamas? Ah, y le dice el nombre. Y él se llama Lee de apellido. Entonces, si hay alguno que coincide, que una vez en mi clase sucedió, uno que se estaba durmiendo, le llama, ¿cómo te llamas? Le dice, Lee, tal, tal.
Y él preguntó, porque en nuestros países también pasa lo mismo, tanto los nombres como los apellidos están relacionados con las regiones. Y aquí en Corea está muy relacionado con eso. ¿De qué región eres? Como diciendo, ni se te ocurra ser de la misma región que yo porque no te puedes llamar como yo. ¿Qué quiere decir? Que aun siendo algo humano, aun siendo algo físico, tiene la seguridad de quién es. Y no le gusta que alguien que se llame igual que él haga cosas que no son correctas. Entonces, nosotros como hijos de Dios, si somos de verdad hijos de Dios, si somos templos del Espíritu Santo, tenemos que vivir conforme Dios nos manda. Dicen que Napoleón, en una de las guerras que estaba, dice que iba andando por uno de los pasillos y dentro, en una habitación, escuchó, es que Napoleón, que le insultaban a Napoleón. Le abrió la puerta y entre, ¿quién fue? ¿Quién fue qué? He oído que estaban diciendo cosas malas de mí. No, nadie aquí. Y volví a decir, alguien estaba diciendo cosas de mí, en contra de mí, cuando yo estaba fuera. ¿Quién es? Ah, no, es que hay otro aquí en el pelotón que se llama también Napoleón. ¿Quién es? Llámalo. Entonces lo llamaron y dice que fue delante de Napoleón. Y dice que le dijo dos cosas. Dice, o haces las cosas conforme a tu nombre, Napoleón, o te cambias el nombre. Pero no hagas las cosas más así. Porque tenía el mismo nombre que él. Entonces, si eso les pasa a la gente humana, ¿cómo nosotros más tenemos que, como hijos de Dios, de verdad disfrutar de que somos templos del Espíritu de Dios? Que de verdad, en todo lo que hagamos, en todo lo que veamos, que de verdad seamos conscientes de que aunque nadie me ve, aunque esté a solas, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y soy templo del Espíritu de Dios, que Dios mora dentro de mí. El Espíritu Santo no es algo más aparte, es Dios mismo, dentro de nosotros. Entonces, que podamos disfrutar completamente de eso, y no solamente eso, sino que podamos a solas, que tenemos a veces muchos tiempos aquí a solas en Corea. Estamos a veces sin familia, sin muchos amigos, en la universidad, en el trabajo, en el campo, y estamos muy solos a veces. Pues el tiempo a solas, que sea el tiempo para disfrutar de verdad de estar a solas, no a solas, sino disfrutar de Emmanuel, de que Dios está junto conmigo. Y que está junto conmigo, ¿cómo? Con su Espíritu Santo, pero podemos comunicar con la oración. La palabra de Dios en Salmos 5.3 nos incita, o nos invita, mejor dicho, a que dice, desde la mañana, que podamos presentarnos delante de Dios. Que lo primero que hagamos, y en cada momento que estemos en nuestra vida, podamos orar en el nombre de Jesucristo. Como Jesucristo mismo nos enseña, en Juan 14.13. Que de verdad oremos en su nombre y podamos recibir las respuestas a la oración. Ahora, muy importante tener los títulos de oración correctos. No es orar por orar, ni dame, ni quiero, ni hazme, sino que de verdad podamos orar conforme al deseo y la voluntad de Dios y ver cómo Dios de verdad nos responde correctamente. Y que podamos esta semana atar el poder de Satanás, quebrantar las fuerzas de las tinieblas, quebrantar todo el engaño, todas las maldiciones, toda la tentación que Satanás trae y todo el engaño que trae. Que podamos disfrutar de que de verdad Dios ya envía a sus ángeles en todo momento, en todo lugar, para protegernos, guardarnos y guiarnos. Y no solamente eso, sino podamos disfrutar de que nuestro respaldo no son ni mis padres, ni es mi dinero, ni es mi conocimiento, sino que soy un ciudadano de los cielos, soy un hijo de Dios. Mi ciudadanía es temporal en la tierra, pero es eterna en los cielos. Y podamos de verdad disfrutar de ese respaldo, que Dios está junto con nosotros en todo momento, guiándonos. Y por último, que podamos de verdad, la palabra de Dios dice en Colosenses 3:17, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso quiere decir que tenemos que disfrutar del verdadero evangelismo, que no es evangelizar con palabras, porque hay veces que tratamos de predicar a una persona y nos dicen, créetelo tú antes de decírmelo a mí. Si yo no lo disfruto, no voy a poder transmitirlo a otra persona. Y hay veces que nos esforzamos para, voy a hacer un... No, como José. Jehová Dios estaba junto con José y le hacía prosperar en todo. Que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, de acción, de pensamiento, que lo hagamos en el nombre de Jesucristo. No para mi beneficio personal, sino para el establecimiento del reino de Jesucristo. Digo, para que en el día de hoy y durante esta semana podamos entender aún dónde está mi vida en ese problema original. ¿Qué parte de mi vida aún queda que está separada de Dios? Aunque he recibido a Jesucristo, aún hay partes, áreas en mi vida que no están completamente dentro de la palabra de Dios ni del Evangelio. Entonces, que durante esta semana podamos analizar eso, podamos restaurar el pacto que Dios nos da y podamos disfrutar de la bendición y la respuesta que Dios ya nos dio y nos da completamente dentro de Jesucristo. Oremos. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra y mediante tu palabra podemos ver correctamente ese problema desde antes de la fundación del mundo.
y ese problema original. Que podamos interpretar correctamente esto. Que podamos no solamente ver ese problema, sino ver que antes de ese problema ya estaba la solución preparada, que es solamente Jesucristo, Señor. Que sea un tiempo donde podamos restaurar la esencia pura del Evangelio. Que podamos restaurar esas bendiciones fundamentales que nos has dado dentro de Jesucristo. Que sea el mejor tiempo para que podamos restaurar las bendiciones que ya nos has dado dentro de Jesucristo. Y pueda ser el mejor tiempo para poder restaurar el estado espiritual, para poder vivir correctamente y ordenadamente como tú deseas que vivamos, Señor. Que podamos vivir nuestras vidas dándote la gloria, la honra, y ayúdanos, Señor, para en nuestro vivir diario, estemos donde estemos, para poder resistir los ataques del diablo. Que podamos salir de toda la incredulidad, de toda la queja, de todo el enojo, de todas las heridas del pasado, y podamos disfrutar de las bendiciones absolutas que ya nos has dado dentro de Jesucristo. Te damos gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo, junto con nosotros hasta el fin del mundo, con el poder del cielo y de la tierra. Amén. Amén.